Bueno, la investigación que les vamos a compartir se titula Red Social Disciplinar y Foro de Discusión, Argumentación en Estudiantes de Educación en Línea. Esta fue realizada en Fayette Iztacala, de la UNAM, y está elaborada por el doctor José Manuel Mesa Cano, la maestra Edith González Santiago, y quienes hablan, Jimena Valles Ramírez. Estamos dentro del eje de Psicología Educativa y Desarrollo. Para comenzar, como sabemos, el Internet y la educación han tenido una gran relevancia en el siglo XXI. La educación en línea y a distancia, en donde el docente emplea herramientas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes y también debe propiciar el intercambio de ideas entre estos estudiantes para que construyan conocimientos. Es muy importante para esta construcción de conocimientos generar discusión sobre un tema y pues para esto se necesita argumentar. Los foros virtuales son espacios virtuales donde se desarrollan debates asíncronos en torno a un tema. Como características principales es que tienen su origen en entornos virtuales. En ellos se plantea una pregunta que genera la discusión de los participantes. Normalmente se emplea un moderador, permiten ofrecer datos e información en múltiples formatos audiovisuales. Es un espacio que propicia el intercambio de ideas y de argumentos de acuerdo al tema principal. Las interacciones son asincrónicas y no existe una restricción de caracteres. En cuanto a la red social disciplinar, esta se asemeja, bueno, es una red social enfocada al ámbito educativo y busca la construcción de conocimiento mediante la interacción. Se asemeja a una red social real. Otra característica es que permite la interacción entre personas a través de textos cortos de máximo 500 caracteres. Permite agrupar información usando palabras claves mediante un hashtag. Las interacciones pueden ser sincrónicas o asincrónicas. El contenido se ajusta a la configuración de un espacio académico de aprendizaje y los vínculos y enlaces se corresponden con los contenidos temáticos. Eh, bueno, y se espera que esta información que se comparte allí provenga de fuentes confiables de información. Por otro lado, en cuanto a la argumentación, en nuestra investigación retomamos el modelo de Turing y los niveles de argumentación del Durán y colaboradores en el 2004. Ellos nos proponen 5 niveles. Dentro del nivel 1 está la argumentación simple, en el nivel 2 la afirmación con evidencias, en el nivel 3 y 4 la afirmación con refutaciones, y en el nivel 5 tenemos un argumento extendido, pero que incluye además una postura personal. En cuanto a los indicadores discursivos de Pons y Errázuriz, tenemos los de inicio, continuación y cierre. Un indicador discursivo es una unidad lingüística que nos permite dar sentido a los enunciados. En este caso, los de inicio nos permiten propiciar estas ideas. La continuación nos permite desarrollar las ideas y en el cierre se finaliza la idea. Eh, para nuestra investigación vimos que los foros virtuales y las redes sociales disciplinares propician el diálogo entre los estudiantes, pero estas dos herramientas utilizadas como estrategias de enseñanza que permiten mitigar dificultades de argumentación escrita pueden tener o tienen unas características particulares, y allí va ese interés por ver esas diferencias en la argumentación en cada una de ellas. Por ello, nuestra pregunta es, ¿qué diferencias existen entre las argumentaciones elaboradas en un foro virtual y una red social disciplinar en estudiantes de licenciatura de SOAYET? El objetivo sería describir los niveles de argumentación escrita que los estudiantes desarrollan con el uso de los foros virtuales y las redes sociales disciplinares. Para el método, en cuanto al método, nuestros participantes fueron 24 mujeres y 5 hombres, estudiantes que se encontraban en el tercer semestre de Psicología SOAYET UNAM, y realizamos 2 grupos, uno que utilizó el foro de discusión de Moodle y el otro las redes sociales disciplinares tipo microblog. Para nuestros instrumentos, construimos esta rejilla de evaluación de acuerdo a Pons y Errázuriz, que mencionamos hace un rato.
tenemos como los criterios de argumentación, tres criterios: el incipiente, en proceso y consolidado, en donde en el incipiente hay una ausencia de argumento, en proceso hay un argumento simple, una afirmación con evidencias o una afirmación con refutaciones, y el consolidado, en el cual hay un argumento extendido con una postura personal. Para el procedimiento, se pidió a los estudiantes que dieran una respuesta a una pregunta detonadora. En la red social disciplinar se les informó del hashtag de la discusión, y en el foro Moodle se publicaron las instrucciones en la plataforma. Y algo muy importante es que los docentes no tuvieron una participación activa dentro de la actividad. En cuanto a nuestros resultados, encontramos que los estudiantes participaron más en la red social disciplinar y en el foro virtual. Esto es muy interesante. Vamos a ver en nuestras conclusiones. Entonces vemos que es casi la mitad de participaciones en el foro, ¿no? Entonces vemos mayor incidencia en la red social disciplinar. También encontramos que el total de estudiantes que trabajaron en el foro virtual alcanzaron el nivel argumentativo de consolidado, ¿no? El tercero, mientras que los que utilizaron la red social disciplinar lo alcanzaron en un nivel en proceso. En cuanto a el promedio de palabras empleadas en cada participación, los estudiantes emplearon más del doble de palabras en el foro virtual que en la red social disciplinar. Vemos que en el foro se utilizaron por participación aproximadamente 131 palabras, y en la red social disciplinar 60 palabras por participación aproximadamente. Y bueno, también tenemos este análisis de frecuencia del uso de marcadores discursivos, y aquí podemos ver que en la red social disciplinar priman los marcadores discursivos de inicio, como a mi juicio, en mi opinión, a propósito de, con respecto a, en cuanto a, en relación, por lo que se refiere a, respecto de, y también vemos un puntaje elevado en adición, que nos habla de, por ejemplo, además, asimismo, incluso, todavía, más, menos, igualmente, de igual modo también, en ese sentido, tampoco. Y en el foro vemos que los que más resaltan son los de adición, inclusión y distribución. Esto lo vamos a analizar más adelante. Para concluir, las redes sociales disciplinares promovieron la participación constante de los estudiantes, es decir, las redes sociales disciplinares se pueden ver como estrategias que promueven la motivación. El foro virtual promovió poca participación en los estudiantes. Sin embargo, en la red social se encontró un bajo nivel argumentativo, y en el nivel argumentativo fue mucho más alto en el foro virtual, ya que los textos que se presentaron dentro del foro contenían más elementos de argumentación que en la red social disciplinar. Como en los foros virtuales no hay restricción de caracteres, estas participaciones tenían argumentos acompañados de evidencias, ejemplos, refutaciones, citas, referencias, y bueno, es posible que esto permitiera argumentar mejor a los estudiantes mediante varios párrafos. Adicionalmente, la red social y el foro propician diferentes formas de argumentación. Sería interesante investigar en la generación de discusiones argumentadas y la interacción entre estudiantes en redes sociales disciplinares y foros. Los textos presentados en la red social disciplinar contenían mayoritariamente marcadores discursivos de inicio de edición. Esto coincide con las propuestas de González y Mesa de que las redes sociales permiten desarrollar motivación, generar motivación, y también que los estudiantes desarrollen sus propias posturas. Una posible explicación del bajo nivel de argumentación en la red social disciplinar podría ser la similitud que existe con las redes sociales, en donde hay información sintética y con lenguaje coloquial. Los textos presentados en el foro contenían mayoritariamente marcadores discursivos de edición, oposición e inclusión, es decir, el desarrollo de las ideas.
Esto pues se logra un poco por el tema del parafraseo. Dado que en los foros virtuales no hay restricción de caracteres, es posible que no se permitiera argumentar mejor a los estudiantes mediante varios párrafos. Algo interesante y importante de resaltar es que en los foros los estudiantes parafrasean pero no desarrollan sus propias posturas, cosa que sí sucede en la red social disciplinar. Por lo anterior, proponemos evaluar el impacto de las redes sociales disciplinares como estrategias que promueven la motivación, la colaboración y facilitan la construcción del conocimiento, evaluar el papel que desempeña el docente en el desarrollo de las discusiones y la argumentación de los estudiantes, tanto en foros como en las redes sociales disciplinares, y también proponemos realizar investigaciones que profundicen en esa interacción y participación de los estudiantes dentro de la red social disciplinar. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario, por favor al correo, enviarla al correo que aparece en pantalla ahora mismo. Con gusto, les dejo con las referencias. Hasta luego.